¿Quién diablos podría haber predicho que Shohei Ohtani mismo designaría el dorsal 38 para un nuevo fichaje? El solo hecho de que la superestrella más grande del béisbol se involucrara directamente en una decisión de roster menor, como la asignación de un número de camiseta a un recién llegado, envió una onda de choque sísmica a través de la oficina principal de los Dodgers, una organización conocida por su hermetismo y su control totalitario sobre cada detalle estratégico. Un nuevo samurái se unía a las filas de los Dodgers, pero la naturaleza sin precedentes de su incorporación y la velocidad con la que fue catapultado a la alineación titular directamente al jardín izquierdo ocultaban un plan asombroso, casi de ingeniería militar, que había sido urdido en las sombras. Este no era un simple movimiento de fichajes, era una redefinición de la filosofía del equipo, y la pregunta resonaba en todo Los Ángeles. ¿Fue esto una coincidencia afortunada o una necesidad predestinada? Lo que está ocurriendo ahora mismo en la costa oeste no es menos que un terremoto. El nuevo samurái no solo llega al equipo, sino que toma instantáneamente un puesto de titular indiscutible en el outfield. Y el número que llevaría, el 38, se convirtió en el epicentro de la controversia. La noticia que encendió el hot stove local fue que la voz más poderosa del clubhouse, Shohei Ohtani, había manifestado personalmente su deseo, casi una exigencia silenciosa, de que ese dorsal fuera asignado a la nueva adquisición. Esto fue un acto de influencia que superó la esfera de la actuación en el campo. Ohtani estaba dictando la narrativa y, más importante aún, la composición táctica del equipo. Esta intervención personal, esta bendición directa, otorgaba al nuevo jugador una legitimidad y una expectativa que ningún otro novato o recién llegado podría esperar. Era un mensaje claro para el resto del vestuario. Este hombre tiene mi respaldo total. Pero todo gran movimiento estratégico en el béisbol tiene su costo, y este fichaje, tan celebrado en Japón, era un presagio oscuro para al menos dos figuras clave. Para Tommy Edman, quien ya venía sufriendo una batalla persistente contra las lesiones, y para Teóscar Hernández, cuyo bate explosivo había sido identificado y contratado precisamente para ser el núcleo ofensivo esperado, la llegada del samurái fue un anuncio de inestabilidad y posiblemente de desplazamiento inminente. La directiva de los Dodgers había invertido recursos y esperanzas en ambos jugadores, pero este movimiento sugería una desconfianza fundamental en su capacidad para cumplir con una exigencia crucial que el equipo venía arrastrando: la defensa consistente. Era una señal inequívoca de que la prioridad había cambiado drásticamente, favoreciendo la estabilidad estructural sobre el poder de impacto individual. La reacción de la gerencia de los Dodgers, habitualmente fría, calculadora y siempre controlando el mensaje, fue de estupefacción total. El rumor inicial de la intervención de Ohtani y la posterior confirmación del fichaje de titularidad dejaron a los ejecutivos del front office sin palabras, un término casi impensable para la franquicia más profesional y pulida de las grandes ligas. El silencio en las suites ejecutivas era denso e incómodo. No era solo la sorpresa por la identidad del jugador, sino por la velocidad y la contundencia con la que se había ejecutado la movida, empujada desde abajo por una figura que se suponía que solo debía enfocarse en el picheo y el bateo. La presión se hizo palpable. ¿Había actuado Ohtani como un simple jugador o como una figura de poder que había detectado una debilidad crítica que la gerencia no estaba abordando con suficiente rapidez? El shock fue breve. Los Dodgers son una máquina de ganar y la parálisis no es una opción. El incidente se convirtió en la chispa que encendió la acción inmediata. Justo después de la confirmación de la noticia que agitaba los medios de comunicación de ambas naciones, el cerebro de las operaciones y el arquitecto principal de la plantilla, el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, convocó una reunión de estrategia de emergencia.
El tema central no era negociaciones salariales ni análisis de scouting a largo plazo, era la reestructuración radical, inmediata y necesaria del outfield para la próxima temporada. Friedman sabía que la situación había trascendido la simple adquisición de talento. Se había convertido en una crisis existencial sobre la filosofía del equipo. Un cambio de guardia forzado por la necesidad táctica y la influencia de una superestrella. La maquinaria ya estaba en marcha, y lo que se revelaría en esa sala de conferencias a puertas cerradas, bajo una tensión eléctrica, cambiaría el curso de la historia de los Dodgers. Una historia impulsada por una carta que nadie esperaba y un número, el 38, que de repente se había vuelto infinitamente significativo en el nuevo universo azul de Los Ángeles. La única manera de avanzar era diseccionar la magnitud de esta decisión y validar la inusual jugada de Ohtani, una tarea que Friedman abordó con una seriedad que rara vez se había visto en él, consciente de que estaba a punto de desvelar los secretos detrás de una de las reestructuraciones defensivas más polémicas y esenciales en la historia reciente de la franquicia. El ambiente en la sala de conferencias era opresivo, cargado del peso de las decisiones financieras y emocionales que se acababan de tomar. Andrew Friedman, director de operaciones de béisbol, se puso de pie frente a una mesa llena de ejecutivos aturdidos. Lo que había comenzado como una discusión rutinaria sobre la lista de la próxima temporada se había convertido en una reunión de estrategia de emergencia, convocada inmediatamente después de la filtración de la reestructuración del jardín. Friedman, conocido por su compostura implacable, mostró una seriedad inusual. Abrió la sesión dirigiéndose directamente al fallo sistémico que había perseguido a la franquicia en las últimas postemporadas. La recolocación de los 3 puestos del outfield, el izquierdo, el central y el derecho, no es una cuestión de mero encaje de piezas, comenzó Friedman, su voz resonando en el silencio. Es la decisión más importante que tomaremos en términos de estrategia de equipo. Si no abordamos la raíz del problema, que es la fragilidad defensiva en momentos clave, todo el poder ofensivo de nuestra alineación resultará inútil, como ya hemos comprobado dolorosamente. Friedman procedió a detallar la nueva filosofía. El objetivo ya no era maximizar la capacidad de jonrones, sino la capacidad de no romper el juego. Esto explicaba el fichaje de Michael Ciani, cuya defensa impoluta había sido presentada como un testimonio de la nueva prioridad. Ciani no era visto como un bateador de impacto, sino como un punto estratégico vital en el sistema defensivo, un especialista puro. Pero Ciani era solo la pieza que preparaba el terreno. El verdadero cambio ideológico se manifestó en la adquisición de Steven Kwan. La tensión regresó a la sala. El traspaso de Teóscar Hernández por Kwan, un movimiento que sacrificaba una potencia ofensiva conocida por la sobriedad defensiva, era la prueba definitiva de que la filosofía había cambiado radicalmente. Friedman se tomó un momento y reveló el detalle que había paralizado a los medios: la intervención de Shohei Ohtani. No fue un acto de poder o una exigencia, sino una propuesta táctica meticulosamente razonada, entregada discretamente por correo electrónico. Ohtani, a pesar de la amistad que lo unía a Hernández, había insistido en que si la salida de Teóscar era inevitable, el reemplazo no podía ser una solución temporal, sino un jugador que encajara en la visión a largo plazo. Alguien con flexibilidad defensiva, velocidad y un contacto estable. El nombre de Steven Kwan había sido sugerido directamente por Ohtani. Este hecho trascendía la simple opinión de un jugador estrella. Era el reconocimiento de que Ohtani había asumido la responsabilidad no solo de su rendimiento en el campo, sino de la coherencia táctica de la organización. Su sugerencia, basada en la estabilidad de Kwan en el plato y su disciplina defensiva, era un antídoto directo a la volatilidad de las últimas temporadas. La sala, que inicialmente había estado sumida en la conmoción por el trade, ahora entendía la profundidad estratégica del movimiento. Kwan, con su capacidad para evitar ponches, no era solo un jardinero defensivo,
era el lubricante que permitiría a la potencia ofensiva de Betts, Freeman y Ohtani respirar y operar con máxima eficiencia, asegurando que las entradas no terminaran abruptamente. El nuevo plan de defensa se materializó ante ellos. Mookie Betts al jardín izquierdo para maximizar su potente brazo en un campo más pequeño. Kwan al jardín derecho para utilizar su amplio rango y fiabilidad. Y Siani en la banca, como el especialista para cerrar los partidos apretados, un seguro de vida táctico. La lesión crónica de Tommy Edman, que había añadido una capa de incertidumbre, hacía que la flexibilidad de Kwan fuera aún más vital para la planificación de la temporada. La conclusión de Friedman fue un manifiesto de la nueva era de los Dodgers. Hemos dejado de construir un equipo basado en la esperanza de que nuestros cuadrangulares compensen nuestros errores. Hemos construido un equipo que gana asegurando el out. El cambio de ideología era total, de la explosión individual a la perfección estructural. Lo que hacía este movimiento extraordinario no era la calidad del jugador adquirido, sino quién había orquestado el cambio de filosofía. Ohtani, el fenómeno que había revolucionado el juego como lanzador y bateador, ahora emergía como un líder silencioso, un arquitecto de la estrategia organizacional. Su influencia no fue política ni ruidosa, sino una intervención lógica, fría y fundamentada en la búsqueda de la excelencia estructural, demostrando que su compromiso con la franquicia iba mucho más allá de las estadísticas personales. La promesa hecha a Kwan hace 3 años y la lealtad sutil a un compañero saliente se habían fusionado en el catalizador de una nueva identidad para los Dodgers. El club se había transformado, y en el corazón de esta nueva construcción ya no solo estaban los bates y los brazos, sino una carta y una visión, legadas por el hombre que silenciosamente estaba reescribiendo lo que significa ser una superestrella en el béisbol moderno. Los Dodgers estaban listos para dejar atrás la volatilidad y abrazar la victoria forjada en la inquebrantable certeza. La temporada estaba a punto de empezar, y con ella la confirmación de que la era de la estabilidad, impulsada por un samurái silencioso, finalmente había llegado.